Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la parte de los algoritmos de clasificación. En esta parte de algoritmos de clasificación vamos a ver diferentes tipos. Entre ellos encontramos la regresión logística. Aunque tiene nombre de regresión, la regresión logística es un método de clasificación. La regresión logística o Logic Regression es un algoritmo de clasificación que se utiliza para predecir la probabilidad de una variable dependiente categórica. En la regresión logística, la variable dependiente es una variable binaria que contiene datos codificados como 1, 0, si no, abierto, cerrado. Es algo que se considera bimodal, es decir, que la regresión logística tiene mejores efectos cuando yo puedo clasificar o identificar claramente dos grupos en mis datos. El modelo de regresión logística, entonces tenemos una variable independiente dada por X, que son los predictores, y una variable dependiente Y, que es la predicción, la variable dependiente. La variable independiente pueden ser características que queremos usar para predecir algún tipo o valor, lo que nosotros llamamos predictores. Mientras que la variable dependiente de objetivo es la característica que estamos tratando de predecir. Este modelo logístico binario se utiliza para estimar la probabilidad de una respuesta binaria basada en una o más variables predictoras o independientes. Permite decir que la presencia de un factor de riesgo aumenta la probabilidad de un resultado dado un porcentaje específico. Entonces, si venimos acá a este ejemplo, tendríamos, por ejemplo, como predictor el tamaño de un tumor y lo que queremos predecir es si es benigno o maligno. Entonces, solo tenemos dos opciones, benigno o maligno, binaria. Entonces, la salida va a ser la predicción de tipo de tumor de acuerdo al tamaño. Como todos los análisis de regresión, la regresión logística es un análisis predictivo. Se usa para describir datos y explicar la relación entre una variable binaria dependiente y una o más variables independientes nominales, ordinales, de intervalo o nivel de razón. La regresión logística requiere tamaños de muestra bastante grandes para que se obtenga un nivel de confianza alto. Se deben tener en cuenta la variable de salida debe ser binaria, es decir que idealmente debe ser biclase, solo dos clases. Esto puede ser obvio, pero la regresión logística está destinada a problemas de clasificación binarios, solo dos clases. Predicará la probabilidad de que una instancia pertenezca a la clase predeterminada que puede dividirse en una clasificación 0 o 1. No es robusta para ruido. Si mi base de datos tiene ruido, es decir, outlier, datos que están mal tomados, eso me va a afectar directamente la calidad de mi clasificación. La regresión logística no asume ningún error en la variable de salida, considera la eliminación de los valores atípicos, outliers, y posiblemente las instancias más clasificadas de sus datos de entrenamiento. Entonces, nuevamente, la base de datos debe estar limpia. Yo tengo que verificar, puedo hacer gráficas de caja para determinar cuáles valores están por fuera de mi nivel de confianza, de mi desviación estándar, hacer una depuración y utilizar esa base de datos para hacer la parte del entrenamiento con la regresión logística. Distribución gaussiana. La regresión logística es un algoritmo lineal con una transformación no lineal en la salida. Las transformaciones de datos de sus variables de entrada que exponen mejor esta relación lineal pueden dar como resultado un modelo más preciso. Eliminar entradas correlacionadas. Al igual que la regresión lineal, el modelo puede sobreajustarse. Si tiene múltiples entradas altamente correlacionadas, consideremos calcular las correlaciones por pares entre todas las entradas y eliminar las entradas altamente correlacionadas. ¿Qué quiere decir entradas altamente correlacionadas? Entradas donde tengo superposición de datos, donde no puedo ver claramente una distribución de dos grupos, donde posiblemente tenga predictores que son linealmente dependientes, es decir que un predictor es la combinación lineal de otro o de múltiples predictores. Esto también hace que tenga inconvenientes a la hora de aplicar el algoritmo. Entonces, variables
Tenemos 1, está destinada a problemas de clasificación binarios, 2 clases. 2, no asume ningún error en la variable dependiente, elimina las instancias mal clasificadas de los datos de entrenamiento. Es un algoritmo lineal con una transformación no lineal en la salida y es un algoritmo que requiere muchos datos para poder tener una buena precisión. La formulación matemática de la función logística está dada por esta función. F de x es igual a 1 sobre 1 más e a la menos x. A la función que relaciona la variable dependiente con las independientes también se le llama función sigmoidea, función logística, función sigmoidea, bastante utilizada en predicciones económicas. La función sigmoidea es una curva en forma de S que puede tomar cualquier valor entre 0 y 1, pero nunca valores fuera de estos límites. La ecuación que define la función sigmoidea es, como ya lo habíamos mencionado, y aquí tenemos la gráfica. Entonces, observen que tiene forma de una S. Aquí tenemos el valor de 0.5 y entonces, ¿qué hace la clasificación? Las probabilidades que yo obtenga por encima de 0.5 me las va a considerar como un 1, es decir, que pertenecen a esa clase. Y las que están por debajo de 0.5 me las va a considerar como 0, es decir, que no pertenecen a dicha clase. Entonces, lo que vamos a tener es una regresión lineal, en este caso es una regresión lineal múltiple, que va a tener los coeficientes A1, A2, A sub n, depende del número de predictores que tengamos. Esto me genera mi variable y, que es la que vengo y reemplazo en mi función sigmoidea. Y por tanto, entonces me queda que mi modelo es 1 sobre 1 más e a menos mi regresión lineal múltiple. De esta forma, utilizo una aproximación lineal para algo que es no lineal. ¿Cuáles son sus ventajas? La regresión logística es una técnica muy empleada por los científicos de datos debido a su eficiencia y simplicidad. No es necesario disponer de grandes recursos computacionales, tanto en entrenamiento como en ejecución. Además, los resultados son altamente interpretables, siendo esta una de sus principales ventajas respecto a otras técnicas. El peso de cada una de las características determina la importancia que tiene en la decisión final. Por lo tanto, se puede afirmar que el modelo ha tomado una decisión u otra con base en la existencia de una u otras características del registro, lo que en muchas aplicaciones es altamente deseado para un modelo en sí. El funcionamiento de la regresión logística, al igual que la regresión lineal, es mejor cuando se utilizan atributos relacionados con la salida, eliminando aquellos que no están. También es importante eliminar las características que muestran una gran multicollinealidad, es decir, la correlación, lo que habíamos hablado anteriormente, por lo que la selección de las características previas al entrenamiento del modelo es clave, siendo aplicables las técnicas de ingeniería de características también utilizadas en la regresión lineal. Y como desventaja, entonces tenemos, en cuanto a sus desventajas, se encuentra la imposibilidad de resolver directamente problemas no lineales. Este es así porque la expresión que toma la decisión es lineal. Por ejemplo, en el caso de que la probabilidad de una clase se reduzca inicialmente con una característica y posteriormente suba, no puede ser registrado con un modelo logístico directamente, siendo necesario transformar esta característica previamente para que el modelo pueda registrar este comportamiento no lineal. En estos casos es mejor utilizar otros modelos como los árboles de decisión. Una cuestión importante es que la variable objetivo es de ser linealmente separable. En caso contrario, el modelo de regresión logística no clasificará correctamente, es decir, en los datos han de existir dos regiones con una frontera lineal que me permita la separación de las clases. Otra desventaja es la dependencia que muestran las características, ya que no es una herramienta útil para identificar las características más adecuadas, siendo necesario identificarla mediante otros métodos, como es el análisis de componentes principales que se trabajará más adelante. Finalmente, la regresión logística tampoco es uno de los algoritmos más potentes que existen, pudiendo ser superado fácilmente por otros más complejos. Sin embargo, aunque es fácilmente superado, tiene la ventaja de su costo computacional, es muy económico y aunque está diseñada para bases de datos biclase, fácilmente se puede adaptar a modelos multiclase, es decir, con más de 2 clases en la salida. Entonces lo que tenemos es, la regresión lineal proporciona una salida continua, conocer el porcentaje de probabilidad de lluvia o el precio de una acción.
Con una regresión lineal yo obtengo un valor exacto con cierto nivel de confianza de mi predicción. En la región logística proporciona una salida discreta, conocer si va a llover o no, o si el precio de una acción subirá o no. Entonces observa, en la lineal yo puedo conocer el valor del precio de la acción. En la regresión logística solo puedo determinar si va a subir o no va a subir, más no puedo determinar la proporción en que lo hará. La regresión logística es el algoritmo de Machine Learning más famoso después de la regresión lineal. Es un algoritmo simple que se puede utilizar para tareas de clasificación binarias y multivariadas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar a hacer un ejemplo en MATLAB donde vamos a implementar el algoritmo de la regresión logística. Para ello, vamos a empezar por cargar la base de datos de MATLAB de las flores de Fisher Iris. Entonces, cuando yo cargo esta base de datos, observen que en el workspace no tengo nada. Entonces, cuando yo cargo esta base de datos, ella inmediatamente me carga dos variables. Una mías, que es una matriz de 150 filas por 4 columnas, y una que se llama especies, que entonces vamos a mirarlas aquí en la ventana de comandos. Entonces observen que en mías lo que tengo son valores numéricos. Lo que obtengo es la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo para las flores. Y en la variable de especies tengo las etiquetas. Las etiquetas es, en mi base de datos yo conozco cuáles los datos a qué tipo de categoría pertenece. Entonces aquí tengo mis 3 categorías: virgínica, versicolor y setosa. Yo necesito que mis etiquetas, es decir, la variable especies, sea de tipo numérica. Entonces voy a almacenarla, la voy a convertir primero a nominal de especies. ¿Qué hace esta variable nominal? Me transforma, ya miren que ahorita me aparecían con comilla simple, ya no me aparece con comilla simple, ya es de variable tipo nominal, y observen que aquí en especie ESP es tipo nominal. Y ahora la voy a volver en double, entonces double DSP, y entonces esto hace que la virgínica se me convierta en 3, la versicolor en un 2 y la setosa en un 1. Ya de esta forma tengo mías como double y SP como double. Las necesito de esa forma para poderlas ingresar en mi clasificador. Voy a calcular el tamaño de mi matriz mías. Entonces voy a decir CICE de mías. Lo que aquí obtengo es el número de filas y el número de columnas. Cuando yo tengo un clasificador, lo ideal es entrenar mi clasificador con el 70% de mis datos y validar con el 30% restante. Entonces voy a determinar cuántos datos debo tomar de mi base de datos. El 70% por el número de filas. Y voy a crear un vector aleatorio con runParent de el tamaño de número de mis filas. De esta forma puedo garantizar que el 70% de datos con los que voy a entrenar mi clasificador van a ser aleatorios. Entonces hasta el momento vamos a correr hasta acá. Entonces observen que L es un vector con valores enteros entre 1 y 150 para utilizarlo en las posiciones. Ya tengo mi vector aleatorio. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar los B, los coeficientes B, que son mis coeficientes de la regresión lineal, y voy a utilizar la función múltiple regresión logística, MNRFit. Aquí necesito como entradas
mi base de datos mías y mis etiquetas que están guardadas en SP. Como voy a hacerlo con el 70%, entonces voy a decir mías en la posición L desde 1 hasta N y todas las columnas, y las etiquetas desde en la posición L desde 1 hasta N, y entonces esto me entrega los coeficientes de mi regresión lineal. Ahora voy a utilizar para validar, entonces estas son mis etiquetas de validación. Entonces, para validar voy a ir desde dónde. Clasifico con el 70%, que es desde 1 hasta N, es decir, desde 1 hasta 105. Los 45 datos restantes los voy a utilizar para hacer mi validación. Entonces los voy a almacenar acá. Entonces le digo L desde N más 1 hasta el final, todas las columnas, y con esto es con lo que voy a hacer mi validación. Y entonces voy a encontrar las probabilidades de que mi clasificador, voy a encontrar la probabilidad de acuerdo a cada uno de los datos que voy a ingresar con X, a qué categoría pertenece. Entonces voy a utilizar la función mnrval, y entonces ella utiliza como parámetro de entrada los B que me entregó el mnrfit y mis datos de validación. Entonces vamos a correr hasta acá y les voy a mostrar lo que tenemos. Entonces observen que lo que tengo es la probabilidad que tiene cada una de pertenecer a una clase u a otra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que esto tiene un 76,74% de pertenecer a la virgínica y 23,26% de pertenecer a la versicolor, y así sucesivamente. Ahora, lo que voy a hacer es que estas probabilidades las voy a convertir en enteros. Voy a hacer exactamente lo que hace la regresión logística. Lo que esté por encima de 0.5 me lo manda a 1 y lo que esté por debajo de 0.5 me lo va a mandar a 0. Para ello voy a utilizar la función round. Y entonces cuando yo ya uso la función round, ya lo que tengo son valores entre 0 y 1 exactamente, para identificar cada una de las clases. Entonces, nuevamente, tengamos en cuenta que la primera columna pertenece a mi clasificación setosa, la segunda pertenece a versicolor y la tercera pertenece a virgínica. Y después de hacer esta validación, pues necesito hacer mi validación cruzada para determinar si esas clasificaciones son correctas o son incorrectas. Entonces, como yo tengo que en phat es una función de 3 columnas y yo solo necesito una porque la necesito contrarrestar con SP, entonces voy a hacer que phat sea de la forma de SP. Recordemos que SP tiene valores entre 1 y 3 de acuerdo a cada una de las categorías. Entonces vamos a hacer esa combinación. Entonces yo voy a decir que en hat2 voy a almacenar lo que hay en phat, todas las filas de la columna 2, y lo voy a multiplicar por valor 2. Y voy a hacer lo mismo para mi columna 3. Entonces en phat todas las filas de mi columna 3 por 3, y entonces voy a crear una nueva variable que es donde voy a mirar con la que voy a utilizar para hacer la matriz de confusión, donde voy a sumar mis 3 columnas. Entonces phat en la columna 1, que es mi categoría 1, más mi categoría 2, más mi categoría 3, y entonces esto me entrega un vector con valores de 1, 2 y 3 para cada una de las categorías, lo cual me va a permitir hacer la matriz de confusión. Entonces, vamos a decir confusion mat. ¿De quién? De mi vector de etiquetas
pero ¿desde dónde? Desde la posición n+1 hasta el final de L. Y mi vector hat. Entonces, ¿qué me entrega mi matriz de confusión? Me entrega una matriz 3x3 porque estamos trabajando 3 clases. Me dice que esta es la cantidad de clasificación para categoría 1. Es decir, que tengo 3 acetosas, no tengo ningún falso positivo ni ningún falso negativo. Para la versicolor tengo 14 y para la virgínica tengo 18. Es decir, que tengo un clasificador del 100%. Falsos positivos son datos que me catalogan o me clasifican de una clase siendo de otra. Y falsos negativos es que me dice que pertenecen a una clase cuando no lo son. Por ejemplo, si pensamos en el caso del tumor, un falso positivo es un caso en el que me dice que el tumor es maligno siendo benigno. Y un falso negativo es cuando me dice que el tumor es benigno siendo maligno. Ese caso es el más grave cuando hablamos del caso de salud, porque pues me está indicando que una persona no tiene cáncer cuando realmente lo tiene. Y ese tipo de falsos positivos, falsos negativos y clasificaciones correctas es lo que me dice la efectividad del clasificador. En este caso, como estos valores son 0, entonces no está clasificando incorrectamente a ninguno de mis datos.